Hola, hoy quiero hablar de este libro titulado Una madre conforme al corazón de Dios, de Elizabeth George. Este libro pertenece a una serie de libros que nos van hablando en diferentes etapas de la vida. Por ejemplo, una joven conforme al corazón de Dios, una mujer conforme al corazón de Dios, una esposa conforme al corazón de Dios y una madre conforme al corazón de Dios. Y el esposo de la autora, Jim George, también tiene una serie de libros dirigido para hombres. Un joven, un hombre, un esposo, un padre conforme al corazón de Dios. Y los recomiendo altamente para las diferentes etapas de nuestras vidas. En este caso, el libro nos va desarrollando la etapa de madre. Cuando ya se tienen hijos o cuando se está esperando tener hijos, este libro es importante para que sepamos cómo educar a nuestros hijos. Que bueno, el libro nos dice que en la Biblia tenemos todas las herramientas para saber educar a nuestros hijos y nos muestra cómo utilizar esas herramientas. En el libro de Proverbios hay muchos consejos y enseñanzas sobre cómo deben de ser educados los hijos. Entonces, bueno, Elizabeth George, autora de Una esposa conforme al corazón de Dios, El jardín de la gracia de Dios, sabiduría de Dios para la vida de la mujer y ama a Dios con toda tu mente, es una reconocida maestra y conferenciante. Su pasión es enseñar la Biblia para ver transformada la vida de las mujeres. Ella y su esposo Jim son padres y abuelos. Ambos han participado en el ministerio por más de 30 años. Entonces, ¿qué es lo que tiene el libro? Seguramente deseas para tus hijos que sean felices y tengan éxito y también que sigan a Dios, pero ¿cómo lograrlo en estos días de apretadas agendas, actividades escolares, deportes, juegos de video, teléfonos celulares y la internet? Lo primero es comenzar ya, ahora mismo. Hoy es el día para que comuniques tu amor, tu fe y tus valores a tus hijos. No esperes un minuto más. Con sabiduría bíblica y abundante aliento, la autora te ofrece en este libro ideas apropiadas y valiosas sugerencias para ayudarte a nutrir del Señor a tus hijos sin importar la edad que tengan. En este libro encontrarás principios fáciles de poner en práctica para que seas una madre eficaz, maneras específicas para que puedas enseñarle a tus hijos que Dios los ama y se preocupa por ellos, secciones prácticas que te ayudarán a hacer realidad los principios en tu vida, estrategias especiales para llevar a cabo tu tarea dadas por un padre cristiano. Dios te ha puesto en una posición privilegiada desde la cual tienes una influencia extraordinaria sobre la vida de otras personas. Sé una madre conforme al corazón de Dios. Ayuda a tus hijos, no importa la edad que tengan, a experimentar el amor, las bendiciones y las provisiones de Dios. Entonces, en el libro se nos hace énfasis en que nunca es demasiado temprano para comenzar a mostrarles el amor de Dios a nuestros hijos. Inclusive, en cuanto sepas que estás embarazada, puedes comenzar a leer la Biblia en voz alta, a orar. Y desde que nazca el niño ya le puedes empezar a enseñar cosas orando en voz alta, leyendo la Biblia en voz alta. Entonces nunca, jamás es demasiado temprano para que comiences a introducir a tus hijos al amor de Dios. Y si tus hijos ya son más grandes, ya son unos niños, ya son adolescentes, inclusive en esos momentos, si tú acabas de tener una relación con el Señor, comienza a enseñarles lo más pronto posible. Lo importante es dirigirlos al Señor. Y bueno, aquí nos dice cuál es el contenido, que son 10 capítulos. Dedica tiempo a alimentar tu corazón. Entonces, lo más importante es que tú estés nutrida de la palabra, que tú tengas el conocimiento dado por Dios a través de la Biblia y la oración, que tu relación con Dios esté fortalecida para que puedas transmitirla de manera correcta y eficiente a tus hijos. Porque hay que recordar que los hijos, más que seguir lo que tú dices, más que seguir tus palabras, ellos siguen tu ejemplo. Entonces tú tienes que ser un testimonio para ellos. Enséñales a tus hijos la palabra de Dios. Háblales de Dios a tus hijos. Háblales de Jesús a tus hijos. Instruye a tus hijos en el camino de Dios. Cuida a tus hijos. Lleva a tus hijos a la iglesia. Enséñales a tus hijos a orar. Da lo mejor de ti. Intercede
por tus hijos, ya que ella nos habla de su vida, que ella tiene 2 hijas. Una de ellas se llama Courtney, la otra no recuerdo su nombre, pero ella menciona de que desde que eran unas niñas comenzó un diario de oración en el que ponía el nombre de cada una de ellas y ponía las peticiones que tenía para ellas, como su salvación, como que ellas siguieran al Señor. Ya después, si empezaban ya a crecer, que oraba porque tuvieran una pareja, un esposo conforme al corazón de Dios, que las guiara, las edificara. Y aunque a lo mejor faltaban muchísimos años para eso, ella comenzaba a orar por esas cosas desde mucho tiempo antes. Entonces, bueno, aquí en el libro también nos menciona muchos ejemplos de grandes mujeres que en la Biblia nos menciona. Por ejemplo, Ana, la madre de Samuel, que ella cuando no podía tener todavía hijos, hasta que Dios la bendijo con Samuel, ella oró fervientemente al Señor por este hijo. Y aún más que orar, ella lo prometió al Señor, lo consagró al Señor. Lo que más quería y anhelaba en su vida, que era tener un hijo, ella se lo entregó al Señor. Entonces, bueno, Samuel tuvo el ejemplo de su madre. Permítanme decirles que también en este libro viene una sección que puso su esposo, precisamente Jim George, dirigida al papá. Dice, del corazón de un padre. Entonces, cuando termina la parte de la sección dirigida por Elizabeth George, hay una sección pequeña donde su esposo Jim George se dirige hacia el papá. Entonces, bueno, cada capítulo nos muestra grandes cosas. Como aquí les estaba mencionando, en el caso de Ana, cuando oró por Samuel, aquí nos pone el ejemplo. Primera de Samuel 1:11. Aquí está una parte de la oración de Ana que dice, Jehová de los ejércitos, si te dignares y dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida. La respuesta a esta oración sincera de Ana fue Samuel, quien fue consagrado al Señor incluso antes de su concepción, y para cumplir su voto, Ana llevó a Samuel a la casa del Señor en Silo, después de ser destetado alrededor de los 3 años de edad. Allí le entregó a su pequeño a Elí, el sacerdote de Dios, para ser educado bajo su tutoría e instrucción directas en la casa del Señor. La dicha más grande de una madre al tener un hijo es entregarlo completa y libremente a Dios. Ese debe ser el propósito principal de nosotras mujeres cristianas, que nuestros hijos sigan al Señor, que nuestros hijos sean cristianos fervientes, que sigan a Dios. Ese debe ser nuestro objetivo principal, que nuestros hijos tengan una vida dedicada al Señor, que honren al Señor. Y eso es una tarea bastante compleja, pero que tenemos nosotros todas las herramientas para hacerlo. Tenemos la Biblia y sobre todo tenemos al Señor con nosotros. Y bueno, nos va dando ejemplos de varias personas en la Biblia, como ellos, grandes mujeres, cómo educaron a sus hijos y ejemplos que podemos tomar de ahí. Y nos dice en otro capítulo, dice, la oración es el único camino para llegar a ser la madre que Dios espera de ti. Así que la oración es algo muy importante, como ya lo he mencionado en otros videos. También hay una parte que me gustó mucho de este libro donde dice, háblale de Dios a tus hijos, en el capítulo 3. Y aquí nos pone un ejemplo, dice, aquí comienza el libro diciendo, ¿cómo es tu día típico? Está repleto de ocupaciones, ¿cierto? Con todo, a pesar de la agitación, es también probable que sigas algún tipo de horario rutina. Para la mayoría de las madres, los días comienzan con el sonido del reloj despertador o un llanto de un bebé. Luego empieza el torbellino de actividades. Hay que despertar a otros, preparar el desayuno, organizar la salida de cada uno hacia el trabajo o la escuela, realizar labores domésticas, sin mencionar las diligencias pendientes, la preparación de la cena y todas las actividades que se deben y que debemos realizar durante todo el día. Y en medio de tantos afanes y más, Dios te ayude a realizar 2 actividades simultáneas. Cada aspecto de tu vida personal y familiar
merece tu atención. Pero lo mismo es cierto con respecto a enseñar a tus hijos acerca de nuestro maravilloso Dios Todopoderoso. Es decir, por muchas ocupaciones que nosotros podamos tener en nuestra casa, que podamos tener durante cada día, nunca debemos descuidar la enseñanza de Dios hacia nuestros hijos. ¿Cómo puede una madre abrumada de trabajo llevar a cabo dicha tarea mientras intenta cumplir con una agenda tan apretada y exigente? Bueno, gracias a Dios que nos ayuda y ofrece una solución llena de sabiduría. Él dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Deuteronomio 6, versículos 6 al 7. Dios no pide que tengas un talento o un adiestramiento o un diploma o habilidades especiales para instruir a tus hijos en los caminos del Señor. No, sin importar tu experiencia, educación o crianza, tú puedes guiar a los corazones de tus pequeños y grandes a Dios. Lo único que debes hacer es hablar acerca de Él, o sea, de Dios, todo el día. Solo tienes que hablar de Dios en el transcurso del día, al compás de la vida hogareña normal. Mientras tú haces tus actividades, puedes estarles mostrando a tus hijos que Dios está en todo lo que estás haciendo. Habla, dice. Dios nos comunica sus instrucciones para las madres de manera clara y sencilla. Él dice: les hablarás de ellas. ¿A qué se refiere con ellas? A estas palabras que yo te mando hoy. ¿Y a quiénes debes de hablar? En primer lugar, a tus hijos y a todo el que escuche con estas instrucciones. Dios te pide a ti y a todas las madres piadosas que se dediquen sin cesar a Él y sus enseñanzas. ¿Y cómo hacerlo? Dice, fácil. Solo tienes que hablar de Dios con tus hijos mientras vives en el apuro y la locura de cada día. Entonces dice, aquí es algo muy cierto y algo que a lo mejor no consideramos porque pensamos que hablar de Dios solo es hablar de Él en la iglesia, cuando hay servicio, solo es hablar de Él cuando pues estás en el templo, y eso no debe ser así. Si Dios es tu vida, debes de hablar de Dios todo el día, todo el tiempo. Quizá no estamos acostumbrados a hacerlo, pero Dios está en todo, está en nosotros, está en todo lo que observamos, porque todo tiene que ver con Dios. ¿Quieres que tus hijos amen a Dios? Dice, entonces háblales de Él. Eso es todo. ¿Por qué hablar de Dios? Porque hablamos de aquello que valoramos, y nuestros hijos deben de ver que nosotros valoramos a Dios. Si nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios, entonces ellos deben de ver que nosotros amamos a Dios. Porque hablamos de aquello que valoramos, y cuando no hablamos de Dios, les hacemos saber que en realidad Él no es importante. Permite, por tanto, que Dios haga parte de tu vida cotidiana y de tus conversaciones. Habla de Él y de sus designios, habla de su palabra y de su Hijo, habla de las maravillas de su creación. El hecho de hablar permitirá que Dios esté presente en la vida cotidiana de tus hijos y en sus conversaciones. Toma pues nota. Dios te ordena consagrarte a enseñarles a tus hijos con diligencia a fin de que lo vean a Él en cada aspecto de tu vida, en cada aspecto de la vida, no solo en asuntos de la iglesia. Tu enseñanza debe estar presente sin importar el lugar donde te encuentres con tus hijos. ¿Qué sucederá entonces? Nunca se sabe. No obstante, hay algunas certezas cuando hablas de Dios. Lo honras y lo glorificas. Obedeces sus instrucciones de hablarles de Él a tus hijos, experimentas una gran satisfacción espiritual al centrar tu corazón en Dios y en tu conocimiento de Él. La probabilidad de afectar para bien a tu familia y de contagiarla con lo que comunicas es altísima. Entonces, esta es una parte muy interesante. Habla de Dios, algo tan sencillo que no siempre hacemos o no consideramos. Hablar de Dios no está limitado, como ya lo dije, al día domingo o a los días en que vas a la iglesia. Hablar de Dios es todos los días. Habla día y noche. Nunca es demasiado pronto, como mencioné. Háblales a tus hijos lo más pronto posible de Dios. Y nunca es demasiado tarde también. Entonces, todos los otros capítulos nos hablan de lo importante y de las formas en que podemos educar a nuestros hijos hacia el camino del Señor.
Lleva a tus hijos a la iglesia, es otro capítulo. ¿Por qué es tan importante la iglesia? En la sección del padre, de cómo los padres deben de participar en la crianza de los hijos, pequeñas decisiones que traen grandes bendiciones. Enséñales a tus hijos a orar, que es una parte muy importante. Y bueno, en este libro vemos todos los consejos y todos los versículos de los que puedes echar mano para educar a tus hijos, y cómo es lo más importante que ellos conozcan al Señor. Entonces les recomiendo este libro de Elizabeth George, Una madre conforme al corazón de Dios. Muchas gracias.